esta mañana alcancé a leer uno de los artículos muy interesantes en materia de economía y que tiene que ver con la situación por la que estamos atravesando. Me gustó mucho la nota, se las recomiendo. Está por lo menos en la versión papel del diario La Nación de esta mañana. Dice cómo fue que el mundo se quedó sin nada, las fallas del sistema justo a tiempo, ¿no? Mira, me hizo acordar a tantas cosas y tantos periodos inflacionarios que hemos tenido, las modificaciones que vimos en los supermercados en los 90, por ejemplo, cuando pasaron a ser de tremendos galpones con locales de venta chiquitos, por ejemplo, a hielo, a ser locales grandes, ¿no? Antes tenían todo adentro en el depósito por las dudas, ¿viste? Y Hmm. después lo sacaron a la venta. Y además porque empezaron otros criterios, que es el sistema de justo tiempo, que es la provisión en el momento exacto. Pero ahora con la pandemia, este sistema entró en crisis. Está buenísimo porque te explica por qué faltan determinadas cosas en el mundo, no solamente en la Argentina, y en todos los rubros, desde los automotores hasta las cuestiones electrónicas y algunos elementos necesarios para el consumo también, porque con la cuestión de la pandemia se vino abajo ese modelo de trabajo. La cuestión viene a cuento de una de las notas que voy a hacer ahora, que tiene con el contador Marcos Lucero, que es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y director de una publicación que recomiendo leer, que se actualiza permanentemente y que se llama finanzasanluis.com. Ahí en finanzasanluis.com, en la última de las entregas que leí, hay una nota que está buenísima porque hace referencia al reciente informe del INDEC y también de acá de Estadísticas y Censo de San Luis acerca de la evolución de las ventas en los supermercados. Y lo que se plantea Lucero en el artículo es que si hay un cambio en los canales de venta o una caída del poder adquisitivo a raíz de cómo se reflejan en las estadísticas la caída de venta en los supermercados. Marco Lucero, buen día, contador. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor Mariatero, ¿cómo anda usted? Un gusto Bien, escucharlo nuevamente. bien. Gracias por atenderme. ¿Cómo es el No, por análisis favor. que hace usted de esta duda que plantea si en la caída de ventas en los supermercados puede haber algún factor como el cambio de los canales de venta o es solamente la caída del poder adquisitivo? ¿Cómo es el razonamiento? Bueno, primero, para ser honestos, hay que hacer una aclaración. Este análisis lo ha hecho Javier Pérez, que es quien escribió la columna en Ajá. esta semana, ¿no? Nosotros desde Finanzas San Luis hacemos estos informes semanales y tenemos un equipo importante de estudiantes y de docentes de las facultades que trabajan todas las semanas. Entonces, bueno, esta semana lo escribió Javier. Pero muy buena, muy interesante su pregunta porque eh, estuvimos haciendo un análisis de la última encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas que hace el INDEC periódicamente, lo hace mensualmente, y el último informe es respecto al mes de marzo. ¿Y por qué es interesante el mes de marzo? Porque uno hace la comparación anual y en el mes de marzo fue cuando se iniciaron las prohibiciones de circulación. Entonces, ¿qué sucedió allí? Mucha gente en el mes de marzo del 2020 empezó a estoquear mercadería. Entonces, es un parámetro inusual. ¿Qué pasó en ese momento? Que hubo mucho consumo en los supermercados, también con este momento que estamos viviendo ahora, que se supone que iba a empezar a ver la recuperación en el consumo por mayor actividad económica. Bueno, los valores que tenemos es que las ventas crecieron un 25% interanual en supermercados y un 20% en autoservicios mayoristas. Pero esto es a precios corrientes, es decir, la facturación en pesos de los supermercados de los mayoristas. Si lo hacemos a precios constantes, es decir, si sacamos la inflación de por medio,
Las ventas crecieron en supermercados y autoservicios mayoristas, cayeron un 8,8% en los supermercados y cayeron un 7% en los autoservicios mayoristas. Es decir, que la venta de unidades de productos cayó ese porcentaje, un 8%. Un 8%, es decir, porque la facturación obviamente que sube por precio o por cantidad. En este caso ha subido más por precio, porque si lo hacemos a valores constantes, deflactándolo, como se llama la terminología técnica, estamos viendo, como se dice, que hay menos consumo de la gente en supermercados y en autoservicios mayoristas. En San Luis no tenemos el dato ese deflactado, no tenemos el dato sacándole el componente inflacionario, solamente tenemos el dato de facturación en pesos. Bueno, cuando en el país creció un 25% la facturación nominal, en San Luis creció solo un 18,8%. Entonces, ahí tenemos también un indicador de que en San Luis también ha caído el consumo. Y lo que usted me preguntaba era con respecto a las ventas por canal electrónico. ¿Por qué? Porque según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es una organización privada, que, por ejemplo, en la que organizó el último hot sale, estos 3 días de ventas por internet con importantes descuentos, bueno, agrupa a diferentes empresas que venden a través de los canales electrónicos y hacen estudios específicos sobre el tema. Y las ventas en los canales electrónicos en nuestro país ha crecido enormemente, ha crecido alrededor del 125%, ¿no? En términos nominales y 60% en términos reales, según también la revista The Economist, que se publica en Londres. Argentina ha sido uno de los países en que más creció el comercio electrónico. La pandemia lo ha, digamos, acelerado, pero también era por el hecho de que en otros países ya se venía vendiendo mucho a través de Internet. En Argentina no tanto, no se vendía mucho por Internet, se vendía mucho en locales físicos y la pandemia aceleró este crecimiento. Pero hay un estudio que dice que las personas adultas con acceso a Internet, ya el 90% ha realizado compras electrónicas en 2020 y 2021, digamos. Hay un acceso muy, muy importante de la población adulta con acceso a Internet a compras a través de Internet. Pero si nos vamos a las compras en supermercados, solamente representan un 3,7%, menos del 4% de las compras totales, de las ventas totales que hacen los supermercados por sus diferentes canales. Entonces, volviendo a la reflexión inicial, no es que haya habido un cambio por compras a través de Internet en los supermercados y menor compra en los locales, sino que realmente ha habido una reducción del consumo por parte de la gente. Se ha perdido capacidad de consumo. Se ha perdido capacidad de consumo porque, sobre todo porque tuvimos una inflación interanual del 42,6%, ¿sí? Entonces el poder adquisitivo de la población se ha visto reducido y esto se redunda en un menor consumo. Ahora, yo pensé que se iba a reflejar en un mayor número, en un mayor porcentaje las ventas, digamos, electrónicas de los supermercados. Porque uno lo que aprecia en los supermercados, por lo menos aquí en la ciudad de San Luis, es que cada vez uno ve más empleados del supermercado con carritos llenando los pedidos que precisamente la gente retira. Y entonces pensé que había un mayor crecimiento en la compra en los supermercados a través del pedido anticipado, ¿no? Bueno, fíjese que es interesante lo que usted plantea, porque los electrónicos es lo que más competencia tiene a través de los canales online, digamos. La gente lo que más compra en Internet son electrónicos. ¿Por qué?
por el valor del producto en relación con el valor del envío. Sí. Porque si usted compra un producto muy pequeño, si compra un producto de supermercado, a lo Sí. mejor le sale más caro el envío que el producto en sí. Y Y en bueno, los claro. electrónicos el costo del envío es muy pequeño. Por ejemplo, en un cartucho para impresora de 1.600 pesos se pagan 600 y tantos pesos de envío. Exacto, exacto. Y como usted decía, los electrónicos y los artículos para el hogar representan solo un 6,5% del total de las ventas que tienen los supermercados, ¿no? Ujú. Pero habíamos dicho de que los supermercados, la variación porcentual total que tuvieron respecto al mes de marzo del 2020 fue del 25% en términos nominales, Ajá. pero la variación de las ventas en electrodomésticos fue del 99,9%. Es decir, se duplicaron las ventas de electrónicos en los supermercados. Por más que sea solamente un 6,5% de la facturación del supermercado. Es decir, el supermercado lo que más vende es productos de almacén, ¿sí? Es en un 27%, después artículos de limpieza, carnes, bebidas y lácteos. Los electrodomésticos es un porcentaje muy pequeño de lo que venden los supermercados desde el total de sus ventas. Pero estas ventas, el crecimiento anual fue del 100%, es decir, se duplicaron las ventas de electrodomésticos en los supermercados. Ahora, doctor, mire, respecto de si hay un cambio o no en los hábitos del consumo, una de las cuestiones que me parece que están incidiendo en este momento, esto a raíz de una encuesta familiar nomás, no tengo otra vía, disculpe digamos, el espacio en el que yo puedo hacer la consulta. Una de las cuestiones que me parece que han estado incidiendo últimamente ha sido en la falta de productos en los supermercados. Entonces uno a lo mejor compra a través de internet en un supermercado y después se encuentra y paga, porque paga anticipado. Y después se encuentra con que hay productos que no estuvieron y en consecuencia después hay que esperar el retorno del pago efectuado en exceso. Eso, Y es, se dan dos situaciones. A veces el supermercado le da un producto más caro, ¿sí? Si yo compré una mayonesa de 250 gramos y no había, le dan uno de 500, o le dan uno de una marca superior, u otras veces, como usted dice, hay que esperar el reembolso en la tarjeta de crédito del pago de esos productos. Pero es muy interesante lo que usted comenta porque hay faltantes de productos en los supermercados. Hay faltantes de presentaciones. Por ejemplo, ¿se acuerda usted que venían las mayonesas en frascos de vidrio, que después empezaron a venir en frascos de plástico y después en pomitos con dosificador? Bueno, ahora solamente yo he visto en sachet. Y eso es por una cuestión de costos también. Y lo que usted hablaba del tema del just in time, no he leído el artículo de La Nación que usted comentaba antes de presentar esta entrevista, pero, digamos, el sistema just in time se estableció en el mundo, empezando por Japón, sobre todo para ahorrar costos financieros. Claro. Porque si uno tiene estoqueada la materia prima en los galpones de las fábricas, eso es como inmovilización de dinero. Ese dinero se podría poner a trabajar financieramente o invertir en nuevos proyectos, ¿no? Con el problema de los cierres de frontera, nosotros vimos acá todo un gran tema de problemas logísticos en San Luis, por ejemplo, para que entraran los productos de otras provincias. Se habló también a veces de un poco de restricción, de que iban a faltar alimentos. La pandemia generó eso, digamos, un cierre de fronteras y un problema para la logística. Ahí les recomiendo, de otra de nuestras facultades de la universidad, se están dictando una serie de conferencias, de charlas logísticas, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. El ingeniero Facundo Monti las organiza, las pueden googlear por internet. Es muy interesante el tema, cómo ha cambiado el tema de la logística en tiempos de pandemia. Entonces, esto hace que para poder continuar con el proceso productivo, las
empresas se tienen que estoquear más o tienen que discontinuar la producción de aquellos bienes que tienen más problemas para abastecerse de insumos. Y es por eso que nosotros estamos viendo faltantes de algunas variedades, de algunos productos, de algunas presentaciones en los supermercados, como usted decía. Ujú. Doctor, volviendo al tema inicial, que es este análisis que hacen ustedes digamos, de los últimos datos del INDEC sobre las ventas en los supermercados. En concreto, también ahí se refleja, digamos, el hecho de que hemos perdido poder adquisitivo en el transcurso del último año. Sí, sí, sí. Esa es una de las conclusiones. La caída del poder adquisitivo se acentuó con el tema de la pandemia, pero ya hace bastante tiempo que, digamos, tenemos inflación sostenida por varias décadas, digamos. Hay veces que es mayor, hay veces que es menor, pero no tenemos las tasas de inflación anuales como tienen la mayoría de los países, no digo del primer mundo, sino de los países también nuestros vecinos de Latinoamérica, que tienen tasas de inflación inferiores al 10% anual en algunos casos. Nosotros estamos teniendo tasas de inflación promedio del 4 o 5% mensual, cuando Chile, Ecuador, Brasil tienen tasas del 7% anuales, 10%. Entonces es un problema sistemático. Y esa caída en el poder adquisitivo se ve reflejada en un menor consumo. Y Argentina, por ejemplo, que es uno de los países que consume más carne en el mundo, somos muy consumidores de carne. Si usted analiza las estadísticas, que no las tengo a mano en estos momentos, del consumo de carne en nuestro país por la cámara respectiva, ha caído, pero desde los últimos 20 años ha caído estrepitosamente. Se mide en cantidad de kilos por habitante promedio al año, pero ha caído algo de un 25%, 30%, no tengo el dato estadístico en este momento, pero los argentinos estamos comiendo menos carne. Doctor, una última pregunta y lo libero. Uno de los comentarios que Contador, uno por escucha... favor. ¿Eh? Contador, no No lo doctor, no lo doctor. no me doctore antes de tiempo. Bueno, eh, uno de los comentarios que uno escucha en el supermercado ante las góndolas con falta de producto, están especulando, las tienen guardadas para especular. Por eso yo traje a colación también y hice la referencia a uno de los supermercados locales que antes tenía grandes galpones y un local de venta chiquito, y después agrandó los locales y quitó, digamos, galpones. Los depósitos. Claro, los depósitos ahí, bueno, ahora tienen depósitos en otros lados, pero yo quiero saber si esto es posible que esté aconteciendo, de que en razón de la alta inflación estén estoqueando para ganar con la diferencia de precio. ¿Eso justificaría, digamos, el manejo financiero de la situación? Yo, si fuera el administrador financiero de cualquiera de estas empresas, no lo recomendaría para nada. Ajá, está Y bien. creo que tienen profesionales más capacitados que yo para tomar este tipo de decisiones. Uno, digamos, si uno, como dijimos, si uno estoquea, está inmovilizando dinero. Claro. ¿Sí? La razón de ser de un comercio es la mayor rotación. ¿Sí? Es la mayor rotación. Más, si uno estoquea demasiado un producto, después cuando lo venda, puede que sube el precio, pero también lo va a conseguir a un costo más elevado. Claro, la reposición es más cara. Exacto, cuando lo vaya a reponer. Pero mientras tanto se perdió la venta. Uno cuando mide, digamos, cuán bien le va a un determinado emprendimiento, habla de rentabilidad más que de beneficios. Porque, ¿qué es rentabilidad? La rentabilidad es el beneficio que se tiene, o sea, ingresos menos egresos, pero en función del capital invertido. No es lo mismo que usted gane 200.000, que tenga un beneficio de 200.000 pesos al mes,
en una panchería que en un restaurante donde tuvo que poner un montón de capital más para ponerlo, ¿no? Bueno, esa rentabilidad se puede desdoblar en dos partes, en el margen y en la rotación. Es decir, cuánto le aplica por encima del costo o cuántas veces vende el producto. Bueno, un negocio de barrio le aplica mucho en el margen, pero tiene una rotación muy baja. Claro. En cambio, los supermercados es al revés. Los supermercados le aplican un margen muy pequeño, sobre todo para tener precios competitivos, y veo que se están, digamos, sacando los ojos entre ellos, Sí. pero incrementar la rotación. Entonces ellos generan su rentabilidad más por rotación que por margen. Entonces es un poco descabellado pensar en que vayan a estoquear, si ellos ganan plata porque haya movimiento, porque haya gente yendo al supermercado y porque la gente se lleve muchos productos. ¿Sí? Sí, mire, entonces, al punto que, por ejemplo, la última vez que estuve en Walmart, tenía algunos carteles de precio con un cartel al lado que decía Nayelo cuesta tanto. Ajá. Mire, la verdad que me sorprende porque hay una, digamos, la publicidad comparativa es muy común en otros países, pero yo tenía entendido que en Argentina estaba prohibido. Pero no sé si habrá dicho en Nayelo o habrá dicho... No, en Nayelo, decía, en Nayelo en tal otro domicilio. supermercado. Mire usted. La verdad que, bueno, lo vamos a investigar, porque eso lo estudiamos en marketing, y la publicidad comparativa, siempre recuerdo una publicidad muy, muy, muy famosa de dos gaseosas. De los nombres porque no hay problema acá. no ha sido un problema. Era una publicidad de Coca-Cola y de Pepsi, y que un chico metía las monedas en una máquina expendedora, sacaba 2 latitas de Coca-Cola y las ponía en el piso para pararse encima y para sacar las latitas de Pepsi. Era una publicidad muy graciosa. Bueno, eso está prohibido acá, o en principio, pero por ahora que usted me dice, me dio la punta para ponerme a estudiar a ver si no ha habido una modificación a la legislación. Pero en principio estaba prohibida la publicidad comparativa. Pero es muy interesante. Pero los supermercados, como le decía, los supermercados ganan por rotación, ganan por más venta. De nada les sirve estoquear, es perder dinero para ellos. Claro. Contador, muchas gracias por atendernos. Disculpe la extensión de la nota. No, por favor, Mario, siempre es un gusto charlar con ustedes, con nuestra querida Radio Universidad, y estamos a disposición para cuando quieran. Un gran saludo a toda la audiencia y a todo el equipo del programa. Bueno, muchas gracias. Marcos Lucero, que es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y director del espacio finanzassanluis.com, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Escuchamos música, la pausa y volvemos.